En el punto 10 vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de usar la metodología de Scrum. Y dentro de este punto, muy corto también, vamos a hablar sobre las ventajas de Scrum y las desventajas. Antes de empezar, de manera introductoria, para mí una de las ventajas que tiene Scrum, hablo de manera muy personal, por cuando lo he utilizado, ha sido que es ideal para proyectos nuevos o proyectos que funcionen con ya una cierta rotación en el que ya va todo rodado y no hace falta estar ya haciendo esos cambios por la funcionalidad que tiene. Eh, Todo lo que necesite tener una coordinación o estar seguro de lo que subimos a producción es bastante importante. Por ejemplo, cuando lo he utilizado para proyectos muy grandes ha estado muy bien porque hay que estar muy seguro de lo que se subía a producción y, y en el que ya tenía que tener unos bugs muy pequeños o casi que no surtiera mucho efecto a nivel de usuario porque podía eso desencadenar en un problema de facturación bastante grande. De las desventajas, de manera personal, también tengo que decir que hay demasiadas reuniones. Esto hace que la burocracia sea muy grande y cuando hay o puede haber ciertos problemas en tiempos y demás, eh, nos encontramos con que tenemos reunión tras reunión tras reunión. Entonces, para avanzar y mover esas máquinas tan grandes, se notaba que había esa dificultad. Sí es cierto que nos podía hacer ahorrar problemas a largo plazo, pero cuando la máquina es muy grande, esos movimientos se nota que te cuesta ese primer empujón. Sin más, empezamos ya con el temario. También vamos a hablar sobre implementar la metodología de Scrum utilizando las ventajas. Bien, vamos a empezar con las ventajas. Pues la principal ventaja que tiene Scrum es que el producto entregado al cliente, eh, el cliente como es parte del trabajo, pues siempre está ahí y sabe qué es lo que se le va a entregar, incluso antes de haberlo acabado. Otras ventajas es que se ajusta bastante esos términos de interfaz en el que la funcionalidad del producto se sabe que ya va a tener esa satisfacción. Eh, Aquí el cliente no se encuentra con sorpresas, como está con nosotros trabajando prácticamente codo con codo, sabe qué es lo que le vamos a entregar. Con lo cual no hay esas sorpresas de última hora de ahora no quiero esto no es lo que yo pensaba o esto no es lo que yo he pedido. Al haber esa transparencia, todo el mundo sabe los problemas que hay. Es decir, aquí incluso tenemos que el cliente muchas veces sabe qué puede o no pedir en cada momento, sabiendo qué problemas está viendo en cada momento y con qué nos vamos encontrando en el camino del desarrollo. Así que podemos decir, resumiendo, que tenemos una mejor satisfacción del producto entregado. Por eso mismo, porque el cliente ya conoce lo que se le va a entregar. El cliente está presente dentro del equipo, con lo cual conoce el proceso de la creación o desarrollo de sus programas o equipos o trabajo que hay que entregar. El proceso es transparente, conoce todos los problemas que hay, defectos y demás, como hemos ido mencionando. Eh, Hay una unión en el equipo en el que todos vamos a una, que era lo que decíamos, que por eso de ahí viene la palabra Scrum, porque todos empujamos a una, como en el rugby, y en el que todos tenemos la misma responsabilidad ante las desavenencias o los aciertos. Es decir, que todos nos llevaremos ese aplauso o ese rapapolvo. Y al haber una revisión más temprana de los productos es más difícil que tengamos esos problemas de cambios por no gustar, no funcionar o no es lo que ha pedido. Ahora vamos a ir con las desventajas, en el que una de las desventajas es la realización de muchos eventos.
Tenemos muchas quedadas, como comentaba antes, y es una burocracia bastante amplia. Cuando el proyecto está ya comenzado es muy difícil de implementar. Ir a una empresa y decir, ahora de repente vamos a cambiar la organización de cómo hacemos todo y tenemos que hacer diferentes citas, una diaria, otra cada 2 semanas y otra mensual, cuesta mucho el hacer estos cambios. Eh, la mayor parte del tiempo por parte del cliente necesitamos más tiempo del cliente, que es difícil de conseguir porque normalmente o el cliente tiene muy poco tiempo o no termina de confiar en dejar un product owner o no quiere delegar estos trabajos, con lo cual conseguir que estén en esas reuniones, sobre todo en las sprint plan y demás, es muy difícil que esté, con lo cual puede llegar a retrasar ciertas labores. El equipo, pues al tener en cuenta que es difícil tener un equipo multidisciplinar en el que sea muy bueno en todo y todos sean buenos en todo, puede llegar a hacer que este equipo tenga un cierto nivel de estrés o de presión muy difícil de controlar. Es decir, que aunque aquí vemos que es lo importante que es saber elegir y seleccionar a ese equipo que va a estar trabajando mano a mano todos juntos y para qué proyectos. Igual, esto viene muy ligado al anterior, que es en el equipo es muy difícil que todos sean buenos en todos y puede haber una pata que coge más que otra. ¿Cuál es el problema? Que si esa pata cojea, no es que coge por uno, sino que cojea por el equipo. Y esto puede hacer que retrase mucho los servicios o las entregas que haya que realizar, estos incrementos de los que hablábamos, cara al cliente. También hay que tener en cuenta que aquí un cambio de alguien del equipo, ya bien sea del equipo de desarrollo, el Scrum Master o incluso el Product Owner, en el caso de que lo haya y no sea el cliente definitivo, puede hacer que un desbarajuste muy grande. Es decir, ya solo viendo que en la parte del desarrollo, bueno, si son muchos, uno no se nota, pero si son dos o tres, ese cambio de una persona o dos, esa persona a lo mejor era la responsable en un momento de un cierto trabajo porque tenía más expertise. Aquí tenemos que tener en cuenta que ese cambio puede hacer que otra persona venga y tenga que aprender de cero todo lo que se ha ido haciendo para ponerse a trabajar, para saber por dónde se va, a dónde se quiere ir y cómo se quiere llegar. Eh, un cambio de product owner, ya no quiero decir el tener que conectar con el cliente, el propietario del producto, y que sepa exactamente qué es lo que quiere ese cliente, y más una vez que ya está muy avanzado. Que parece fácil el querer conocer o el saber qué es lo que se quiere una vez que está avanzado, pero no es tan fácil. Ha habido términos, ha habido cambios, ha habido ciertas reuniones que, que va a haber que volver a reexplicar o a contar para que tenga en cuenta en cada momento. Eh, y luego, pues, claro, está el Scrum Master, que es el que ha ido controlando que todo haya ido bien y sabe bien los defectos y las virtudes de cada uno. Con lo cual ya sabía también cómo poder trabajar con todos. Ahora vamos a ver cómo implementar la metodología del Scrum, pues con sus ventajas. Todas estas metodologías ágiles tienen 4 principios básicos y que hacen que los proyectos pues sean bastante exitosos. La orientación del customer centric, que es que el cliente siempre está en el centro, el cliente es lo importante y el producto que se le entrega es lo importante, hace que sea bastante bueno y hace que guste esta metodología.
el tema de priorizar esos trabajos es muy importante, incluso nos ayuda para poder ir entregando ese algo a nuestro cliente para que vaya viendo que se va avanzando y cómo se avance. La visión a largo plazo ayuda mucho a no sufrir esas etapas de estrés de en X tiempo tenemos que tener todo, sino que cada X tiempo tenemos que tener un algo. Ayuda mucho para esas entregas y para no sobrecargar de trabajo al equipo de desarrollo. El seguimiento del cumplimiento de los objetivos ayuda mucho porque motiva mucho al equipo de desarrollo al ver que va saliendo ese trabajo periódicamente, ayuda mucho cara al cliente porque va viendo que lo que él está pidiendo está saliendo y es beneficioso para la moral del equipo. Con lo cual, implementar una metodología de Scrum utilizando las ventajas es donde el Product Owner tiene un papel principal. Como decíamos, el rol de esta persona es importantísimo en esta metodología y aquí es que define y comparte una visión global a largo plazo con nuestro equipo, prioriza el corto plazo con el cliente final lo que vamos a ir entregando y sigue un desarrollo del producto y los objetivos conseguidos. Así que sin más, pues nos vemos en el siguiente tema.